Yo soy Roberto Paredes, soy CTO de Solver Machine Learning, más soy director de un centro de investigación en Machine Learning, y os vengo a presentar un poquito qué es esto del Machine Learning. Para mí me gusta presentar siempre esta diapositiva porque lo veo como un doble juego. Por un lado, yo entiendo que Machine Learning es la nueva electricidad y ahí quiero decir que es una revolución que ha llegado. Y por otro lado, siempre digo que Machine Learning es la nueva electricidad porque también tiene una serie de dificultades de entrar, en este caso en la industria. Igual que en su día tendría dificultades para convencer la electricidad. Pues si vas a perder puestos de trabajo del que hace el carbón, cómo vas a estar tirando cables por todo un país para llevar la electricidad de punto A a punto B, esto va a ser una maraña de cables, etcétera. Entonces aquí, cuando hablas de Machine Learning y vas a una empresa y como bien habéis comentado, dices que hay que tocar el departamento de TI, pues claro, pues se tiene las manos en la cabeza porque claro, tocar el departamento de TI, nada más y nada menos, ¿sabes? Pero hace falta. El retorno es muy grande y como bien habéis recordado aquí, si no nos subimos a este tren, pues va a ser tarde. Machine Learning, creo que la traducción más aceptada sobre Machine Learning en castellano es aprendizaje automático. Se basa en construir modelos predictivos principalmente. Algunos modelos no son predictivos, sino explicativos de cuál es la actualidad de los datos. Y para ello, el gran problema que muchas empresas tienen es que necesitas datos para aprender. Necesitas ver el histórico de un problema para poder saber cómo funciona ese problema, cómo predecir nuevos casos de ese problema. Entonces, son modelos que aprenden a partir de ejemplos de ese problema. Sin embargo, bueno, cuando analizas la cantidad de datos que se producen digitales en la actualidad, pues ves que la cantidad de datos que se producen, así como el coste de mantenerlos, pues es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, el problema de tener datos hoy en día no lo es, simplemente hay que saber almacenarlos bien y procesarlos bien en tiempo real, etcétera, etcétera. El objetivo, por supuesto, es automatizar al segundo, al milisegundo, si es posible, aquellos procesos, aquellas tomas de decisión, no tienen por qué ser finales, pueden ser representadas en dashboards y luego un operario toma la decisión final, pero automatizar todos estos procesos de decisión, por supuesto. Estamos hablando de Machine Learning, algoritmos automáticos, queremos automatizar procesos. Machine Learning, solo por situaros un poco en su globalidad, podríamos ver que es una especie de subconjunto de lo que se conoce como inteligencia artificial, y dentro del Machine Learning nosotros trabajamos mucho en la parte de Deep Learning, que no es más que redes neuronales. Aparte nos hemos experimentado en todo tipo de técnicas Machine Learning, pero últimamente trabajamos mucho con Deep Learning. Para que veáis hoy en día qué problemas se pueden resolver con Machine Learning, en particular incluso con Deep Learning, os puedo presentar aquí una foto de algunos problemas que hasta hace poco quizás se hubiesen visto impensables de resolver y hoy en día se pueden resolver. Puede ser, por ejemplo, lectura de labios, tener un vídeo de una persona hablando sin el audio y saber qué está diciendo, con mejor precisión incluso que un experto humano en lectura de labios. También, por ejemplo, monitorizar bebés con cámaras. Por supuesto, todo el tema de automóviles automáticos, e incluso en la industria atunera se utiliza para precisar dónde están los mejores bancos de atún. Google, por ejemplo, lo ha aplicado para problemas, detección de diagnóstico de enfermedades en retina, etcétera, etcétera. Entonces, ha alcanzado Machine Learning un grado de madurez muy importante. Yo creo que ya es el momento de ese grado de madurez, esa técnica, trasladarla al mundo real y en este caso trasladarla a la industria. Además, a mí me gusta mucho cuando hablo de Machine Learning ver qué están haciendo los grandes jugadores del mundo en cuanto a Machine Learning. Por ejemplo, qué está haciendo IBM con NVIDIA, qué está haciendo Google, Facebook, Microsoft, qué está haciendo Intel, etcétera, etcétera. Cuando ves que todo el mundo, grandes players del mundo tecnológico, están apostando por Machine Learning, será por algo. Bien, aterricemos todo esto que os he comentado a la práctica, a un problema real en industria automovilística. Y os voy a presentar un caso de éxito en el cual hicimos la predicción de fallo en maquinaria. Como sabéis, si una máquina se estropea, pues paraliza toda esa línea hasta que es reemplazada. Pero también sabemos que hay
paradas planificadas de mantenimiento en las cuales, si supiéramos que una máquina va a fallar dentro de mes y medio, no es que va a fallar dentro de una hora porque la estamos oyendo que ya hace mucho ruido, por ejemplo, no, dentro de mes y medio va a fallar, poder sustituirla. ¿De acuerdo? Para esto, ¿qué necesitamos? Datos. Necesitamos sensorizar las maquinarias, necesitamos rescatar datos, necesitamos tener algún ejemplo de una máquina que haya fallado para poder determinar que estos datos corresponden a un fallo de máquina. Y en este caso concreto lo que se hizo fue rescatar datos y etiquetar las diferentes medidas con diferentes periodos de tiempo para los cuales podría fallar la máquina. Había máquinas que hasta más de 2 meses no se iba a producir un fallo, máquinas que entre 1 y 2 meses se iba a producir un fallo y máquinas en el fallo del cual se iba a producir en menos de un mes. Quisimos categorizar el problema en estas 3 categorías. Después lo que hicimos fue, como también nos ha presentado Mario, sensorizar, recoger datos de potencia de giro de la maquinaria, datos de cantidad de partículas metálicas en el aceite, datos de temperatura del aceite, datos de temperatura en ciertos puntos de la máquina, etcétera, etcétera. Todos esos datos se preprocesan, se limpian, por decirlo así, se concatenan, se combinan de una forma adecuada que, en nuestro caso concreto, alimentan un modelo basado en redes neuronales que nos dice si esa máquina predice va a fallar en más de 2 meses, entre 1 o 2 meses o en menos de un mes. Los resultados concretos fueron que la tasa de acierto a nivel de muestra eran superiores al 90%, pero si analizas los datos, que esto lo puede hacer un operario en un dashboard, conforme nos van llegando las alarmas, vemos que aquí la línea azul nos está diciendo que hasta dentro de 2 meses no va a fallar, aquí la línea azul nos va diciendo que más o menos entre 1 y 2 meses va a fallar, y aquí la línea azul ya vive en este rango, en esta zona entre 0 y 1 mes, que dice que la máquina va a fallar en menos de un mes. Y efectivamente la máquina falló aquí en este punto, se reemplazó, se volvieron a tomar medidas y las medidas otra vez ya vivían en el rango de más de 2 meses. Entonces, si aportamos esta información simplemente haciendo un análisis temporal de la distribución de este resultado, el sistema es casi perfecto y es de gran ayuda a un operario que esté viendo cómo va evolucionando la probabilidad de fallo de esa maquinaria. Bien. Otros casos de éxito, por ponernos un poco en situación en cosas que hemos hecho para temas predictivos en otros sectores. Cuando simplemente digo sectores, porque hay acuerdos de confidencialidad, no lo puedo decir, pero se ha realizado detección de fraude en transacciones Visa, por ejemplo, para BBVA Data Analytics. Aquí habían 2.000 millones de transacciones, hay que ir muy rápido, al milisegundo, para detectar el fallo, el fraude. Se ha mejorado significativamente el motor de reconocimiento de dígitos para una multinacional que trabaja en reconocimiento de matrículas. Se ha hecho también 2 productos, Solver Energy y Solver Energy para precio y para consumo, donde predecimos cuál va a ser el consumo de una cartera de clientes para una comercializadora y también cuál va a ser el precio a futuro de la energía en el mercado español. En el sector FinTech estamos trabajando en reconocimiento facial para hacer todo lo que es el social onboarding o la acreditación mediante foto facial. Análisis de redes sociales también, con lo que comentaba Mario, pues cuando alguien se queja de un producto bancario, ¿por qué se queja? ¿Quién se queja? Si se queja de lo mismo de la competencia, si no se queja de la competencia, pues habrá que hacer algo, etcétera, etcétera. No es solo decir de que se queja, sino hay mucho más valor añadido que se puede extraer de todo este análisis. Y finalmente, para una gran cadena de supermercado española, muy grande, hemos hecho un predictor de ventas y planificador de ofertas. Entonces le decimos de aquí a 2 meses qué precios deben sacar en ofertas, de qué productos, porque hemos predicho que con esa combinación de precios y ofertas se maximizará la venta. Por ejemplo, si pones cerveza y papas a la vez en oferta, aumentas exponencialmente la venta de cervezas y papa, más que si pones solo uno de ellos, ¿no? Entonces, ten en cuenta toda posible correlación de productos y se da una estimación de venta y finalmente el operario puede tomar una decisión u otra, porque puede quitarse el stock de un cierto producto y querer ofertarlo y ya está, eso está claro. Pero hacemos una predicción de ventas según precio de ofertas de más de 2.000 productos. Bueno, creo que por mi parte ya está. Gracias.